Y en el caso de que haya alteraciones genéticas que se vayan heredando entre una generación celular y otra, puede también llevar pues estos organelos como generalmente son intactos en las primeras generaciones y después van teniendo envejecimiento y son susceptibles de daño y que puede ser acumulativo. Entonces, esta evasión de la capacidad de, ¿cómo se puede decir? ¿Se acuerdan de esta lectura del código genético donde hay estas enzimas que son helicasa y la polimerasa de DNA que van desdoblando el código y lo van verificando? En el caso de las células tumorales, hay evasión del sistema de reparaciones, porque el sistema de reparación, si se acuerdan, se hace que cuando se detecten errores, estas células se desvíen hacia apoptosis. Entonces, existe cierta resistencia a que se ocurra y entonces estas células no van a apoptosis, pues porque pueden acumular un código dañado. Entonces, se genera una tolerancia para que haya esta situación y continúan a pesar de que haya errores y se logra acumulación de las mutaciones. Estas mutaciones van siendo acumulativas, no ocurren solamente en una célula, sino que tienen que estarse replicando para que esta acumulación se vaya dando en las generaciones futuras y es por eso que se va perdiendo diferenciación celular. Y esta acumulación de mutaciones eh, puede favorecer también la resistencia a los tratamientos de cáncer. Entonces, eso explica por qué una enfermedad tumoral es más sencilla de tratar o tiene más éxito en etapas más precoces. En primera, porque la cantidad de cáncer es menor, pero en segunda es porque estas células tienen menos transformaciones y entonces hay pues un poco más de madurez y hay todavía un poco más de estabilidad en esto del código genético. Y los tratamientos que van dirigidos a cáncer, que es la quimioterapia en general, busca desestabilizar este código genético para que se produzcan estos errores y entonces se desvíen las células hacia apoptosis. Bueno, eso no va a ocurrir si hay esta tolerancia, pero también si hay transformaciones ya muy avanzadas, ¿no? Pero esta es una de las características de la enfermedad que conforme se propaga va haciendo acumulación de errores. Entonces, en un principio tenemos esta potencial replicativo infinito y en el otro tenemos acumulación de daño al código genético sin parar. Entonces aquí vemos cómo hay esta teoría de la célula con una expansión clonal. En teoría debería ser esta misma célula tumoral, la rojita, al final del camino se mantiene, pero ya hay generaciones que van adquiriendo características propias. Entonces, esto puede explicar por qué no ocurren a veces las metástasis en un inicio, sino que son capacidades que desarrollan las células tumorales en un momento más posterior, ¿no? ¿Esto queda claro? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Sí, claro. Listo. Bueno, dentro de las múltiples características que se encuentran, hay una que es esta del estrés metabólico y existe un cambio en la manera de procesar el metabolismo de, de la célula. Se cree que la célula tumoral tiene una tasa metabólica muy superior a las de las células normales. Tienen entonces una capacidad de llevar a cabo el ciclo celular, el ciclo, digamos, de la glucólisis más rápidamente. Se cree que más o menos 200 veces por encima de una célula normal, entonces su velocidad de crecimiento es también mayor. Y la vía metabólica aeróbica es la que predomina, entonces puede ser que cuando exista una deprivación de oxígeno o de glucosa, la capacidad que tengan estas células de desviarse hacia otras rutas metabólicas. Ustedes se acuerdan que está el ciclo de Cori y también está la beta oxidación
que se van metiendo a esta vía de metabolismo conforme vaya habiendo necesidades distintas o si hay sustratos diferentes, se van aprovechando para acabar todo en ciclo de Krebs y obtener energía. Entonces, en el caso de las células tumorales, bueno, esto es una parte que sí tiene su demostración en laboratorio, pero lo que hace parecer es que no pueden utilizar el ciclo del ácido láctico. O sea, de alguna manera, este metabolismo anaerobio que todavía provee energía a pesar de acumulación de ácido láctico, que es lo que puede ocurrir con una célula normal cuando hay deprivación de oxígeno o cuando hay, sí, sobre todo deprivación del oxígeno, que hagan un metabolismo anaeróbico. Las células tumorales no tienen esa misma capacidad. Un principio es porque se están reproduciendo demasiado rápido y entonces necesitan una vía que tenga mayor producción de ATP. Cuando eso no ocurre, entonces estas células se destruyen. En teoría, eso debería facilitar el control del crecimiento tumoral cuando hagamos una restricción de carbohidratos con los pacientes, ¿no? O sea, habría que pensar, si las células son de predominio aeróbico y consumen muchísima glucosa y la consumen rapidísimo, pues si hacemos una deprivación de glucosa, el resto del organismo, digamos, sano, será capaz de utilizar otras formas metabólicas para subsistir y entonces el cáncer se va a morir, ¿no? Bueno, esto es un principio que ha ayudado a medir otras formas de la enfermedad, pero no ha facilitado el entendimiento de las adaptaciones bioquímicas de las células tumorales y del metabolismo y del consumo de alimentos. Entonces, en teoría, son sistemas que están mancomunados y si hacemos una deprivación de carbohidratos con un paciente, lo que vamos a obtener es que el paciente entre en cetosis, pero que las células tumorales sigan buscando una forma de obtener sustratos que sean para glucólisis, ¿no? O sea, tratando de evitar que haya sustratos energéticos, el cáncer logra, logra hacer que otras células trabajen para ellas y proveerles glucosa. Entonces, si hay una vía de escape para esto, y cuando se han hecho experimentos con pacientes y con pacientes pocas veces, ¿no? Pero lo que sí hay publicado son experimentos con ratones sobre el ayuno intermitente y sobre también la dieta cetogénica. Y lo que se ha encontrado es que no tiene un impacto, digamos, clínicamente relevante. Hay un experimento que es muy interesante que es de unas ratas. Es un grupo de ratas, no recuerdo el número, pero hay dos grupos de ratas que tienen injertos tumorales, ¿no? Generalmente cuando se hacen experimentos de cáncer, se les hacen injertos de tumores que son ajenos y son ratas que están genéticamente modificadas para que no hagan una respuesta inmune a los injertos. Entonces se les injertan tumores, ¿no? Entonces hay que imaginarnos que tenemos un grupo de ratas. A unas ratas se les va a hacer un tratamiento de quimioterapia y vamos a medir sus tumores y vamos a medir su sobrevida. Y a las otras ratas se les va a hacer exactamente lo mismo, pero se les va a hacer una intervención también nutricional. O sea, tenemos un grupo experimental que es el de la intervención nutricional, donde se les va a hacer ayuno. Y el ayuno debe de causar esto, ¿no? Desviación hacia el metabolismo anaeróbico y alto consumo de carbohidratos hasta que los agoten y después ver cómo responden. Bueno, a lo largo del tiempo, los dos grupos de ratas sí tuvieron diferencia en cómo respondían a los tratamientos de quimioterapia. Las ratitas que tenían ayuno y por tanto tenían menor capacidad de obtención de carbohidratos y de glucólisis, tenían mayor respuesta tumoral. Los tumores se hacían más chicos más rápidamente. Pero al final del camino,
el tiempo de sobrevida de las ratas de un grupo y del otro fue el mismo. Que esto quiere decir que sí tiene un impacto el hacer una manipulación energética en los sustratos en el tipo de alimento que se les da a los pacientes, en teoría, en este caso las ratas, pero no logró un impacto duradero a mediano o largo plazo, que es en términos de sobrevida. El control del cáncer fue el mismo, haciendo una manipulación dietética que no haciéndola. Entonces, esto te deja mucho que pensar. Finalmente, este experimento es un experimento pionero, tiene muchos años que se hizo, pero se decidió en principio no hacer este mismo tipo de experimentación en humanos porque no sería ético, ¿no? Exponer al paciente a ayuno prolongado y a tratamientos que son tóxicos pues va en contra de una naturaleza ética de la investigación. Y el otro punto es que finalmente se puede obtener un cambio en la capacidad de manejar la enfermedad, pero que no va a ser trascendente a largo plazo. Entonces, pues una conclusión de este estudio es que la manipulación del metabolismo en cuanto a hacer ayuno intermitente o restricción de carbohidratos no va a tener un impacto en sobrevida de los pacientes. Entonces, tenemos que buscar varios principios, ¿no? Cuando hacemos un tratamiento anticáncer, lo que se busca es lograr los mejores desenlaces posibles, entonces, o lograr la mejor intervención terapéutica para los pacientes. Entonces, tal vez la manipulación de las dietas no es tan exitosa como se podría pensar. Y entonces eso ha siempre dejado cortas las intervenciones que a veces se han puesto de moda, ¿no? Como las dietas alcalinas y las dietas cetogénicas o dietas paleolíticas, porque no han tenido un impacto todavía en experimentación. Digo, se sigue haciendo experimentos, o sea, desde luego que sí, pero hay esta creencia de que efectivamente, o sea, la glucosa es la que alimenta las células tumorales. Y si quitamos la glucosa del sistema, no necesariamente impacta en el control de la enfermedad. Entonces, el paciente sí se la va a pasar mal y va a perder peso y va a sentirse débil y eso va a hacer que se desacople más frecuentemente a los tratamientos y no va a tener un control de la enfermedad porque esta vía metabólica pues está metida dentro de la del paciente. Entonces, pensar en matar a las células tumorales de inanición, pues es implicar también que el paciente pueda sufrir lo mismo. No sé si esto se entendió. Sí, Porque doctor. Sí, una doctor. pregunta muy común de los pacientes es eso, ¿no? Oye, doctor, yo leí que las células tumorales se alimentan de glucosa, entonces, ¿qué pasa si ya no consumo glucosa? Pues, o sea, suena pues por esta explicación como algo razonable, pero cuando ya se ha hecho en experimentos no ha tenido trascendencia. Entonces debe de haber algo más que no, que, que es más profundo, más fino que solamente el manipular la cantidad de carbohidratos. Ahora, nosotros tenemos que recordar que todas las células del cuerpo, especialmente cerebrales, se alimentan de glucosa. Entonces, cuando no hay glucosa en el organismo, hay estas formas de almacenamiento del mismo sustrato para mantener estos ciclos energéticos. Entonces, no será hasta que induzcamos una inanición del paciente que se consuma todo el glucógeno que haya almacenado y que entonces exista este predominio de glucólisis anaeróbica y de todas maneras las células tumorales van a mantenerse creciendo porque algunas células se morirán, pero hay muchas otras que estarán haciendo adaptaciones o van a estar obteniendo glucosa a partir de células sanas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sí se obtiene de este conocimiento del metabolismo y del estrés metabólico? Es este conocimiento que ganó un premio Nobel en 1931, que es el de la enzima respiratoria. O sea, este señor, Otto Warburg, decía que esta era la forma en la que las células se estaban replicando y que era de predominio glucolítico. Nosotros
o sea, ya en la actualidad, y esto se hace hace muchos años, podemos marcar glucosa con un radioisótopo que es un 18 fluor y se le llama 18 fluor desoxiglucosa. Es un radioisótopo que lleva glucosa marcada con este 18 fluor y que tiene una vida media corta, tiene solamente una duración de algunas horas. Esto lo podemos inyectar en el cuerpo y podemos marcar sitios que tengan alto nivel metabólico. No nos va a decir realmente que dónde hay cáncer, de dónde no hay, pero digamos esto junto con una tomografía, que es lo que vemos aquí en la imagen. Esto es un PET-CT. El PET es un marcador metabólico y nos ayuda a saber qué partes del cuerpo tengan alto metabolismo de las que no. Entonces, déjenme buscarles un estudio para ponerles el ejemplo, a ver si tengo por aquí algo. Doctor, tengo una Sí, duda. ¿Este aumento del metabolismo en las células tumorales tiene que ver con la caquexia que sufren los pacientes o no? sí tiene que ver. Sí, desde luego que sí. Eso ya lo vamos a detallar cuando veamos lo de nutrición, pero sí, definitivamente eso hace que induzca desnutrición en los pacientes, que pierdan peso con mucha facilidad, ¿no? Entonces, bueno, un uso que tiene este conocimiento del metabolismo lo podemos marcar con radioisótopos y podemos ubicar sitios donde haya alto metabolismo en el cuerpo y entonces podamos distinguir tumores vivos de los que no están vivos. Ahí. Miren, es un estudio de un paciente que, bueno, el marcador se distribuye en todo el cuerpo y aquí en donde está el tejido muscular se ve un color gris, pero se ve como un fondo como azul, ¿no? Como tenue por aquí. Y esta es la imagen que forma una tomografía con una reconstrucción coronal. Vemos como el marcador, el trazador, que es el 18FDG, también se reparte en varias áreas del intestino. El hígado tiene algunas zonas de captación, el intestino por acá, la vía urinaria. Sobre todo esta parte aquí del hígado vemos como unos matices como color verdoso, ¿no? Como unos puntos. Bueno, este es un órgano que tiene un alto metabolismo y entonces concentra mucha glucosa. Los órganos que concentran más glucosa en el cuerpo son pues, el cerebro y la punta del corazón, el ventrículo izquierdo. Y tal vez el hígado es el que le sigue y otros órganos tienen una vía de eliminación de este fármaco. El fármaco se va eliminando una parte a través de intestino y otra parte de predominio de vías urinarias. Entonces siempre se marcan estas partes. Pero vemos aquí unos ganglios que están debajo de la bifurcación de la tráquea. Aquí vemos tráquea y carina y bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Y vemos unos ganglios que están muy metabólicos. Estos ganglios están positivos a actividad tumoral y podemos después hacer una comparación conforme avanza el paciente en tratamientos y vemos entonces cambios en ese metabolismo. Aquí podemos distinguir un halo, que es como un semicírculo de un área metabólica y un interior, que es este de aquí, que no tiene metabolismo, que es una parte de tumor que ya pues se eliminó, que está dejando de ser activa. Entonces, este tipo de estudios se hace precisamente basados en esos cambios metabólicos. Los tumores consumen mucha glucosa y entonces podemos marcar glucosa con un isótopo y buscar los sitios de actividad tumoral.
Ahora, esto tiene pues muchas limitaciones. En primera, porque los tumores son de diferentes tamaños, desde luego, y el PET-CT, que es PET con tomografía, no distingue enfermedad que mida menos de 5 milímetros. O sea, si hay algo que mida 5 milímetros o menos, puede ser invisible en este estudio. Lo que sí nos ayuda es a distinguir tejido tumoral viable del que es inviable. Pero también nos puede confundir porque igual si mi paciente tiene una infección respiratoria, pues va a tener crecimientos de ganglios aquí en el cuello o en el mediastino, ¿no? O puede ser que tenga incluso en axilas, si tiene una respuesta inflamatoria, o si le dio COVID, va a tener un infiltrado pulmonar, o puede tener una lesión del hombro y tener una zona ahí de captación. Entonces, tenemos que distinguir que realmente esto es un mapa de metabolismo y no necesariamente un mapa de cáncer. O sea, no, sí hay algunos estudios de medicina nuclear que tienen unos receptores específicos de cáncer. En el caso de algunos tumores como los neuroendocrinos, se pueden mapear de esa manera, pero bueno, este es un avance bastante bueno. La verdad, sí, sí se vale el comentario. Es de lo mejor que le ha pasado a los estudios de oncología. Entonces el PET se utiliza con mucha frecuencia. No es así como que a fuerza tengamos que hacer PETs con todos los pacientes, pero bueno, es un estudio de alta precisión que te permite, sobre todo cuando tienes dudas en la tomografía, pero te permite distinguir sitios activos de enfermedad tumoral de los que ya no son tan activos, ¿no? Entonces, pues es un avance tecnológico y está basado en ese principio del metabolismo de las células tumorales, ¿no? O sea, la conclusión va a ser esa, que el uso que se tiene de este conocimiento del metabolismo celular es sobre todo para los estudios de imagen y no tanto para una manipulación como tal del metabolismo de los pacientes, ¿no? Todavía. Probablemente después haya más experimentación y haya algunas otras estrategias, ¿no? Pero esto de la nutrición y cáncer, bueno, todavía no, todavía no estamos ahí en el momento de poder recomendar una dieta puntual, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí, El PET, el estudio, ¿es el único que me va a poder ayudar para evaluar el metabolismo o también existen otros? ¿O nada más el único que me ayudaría sería el PET? en cuanto a evaluar como el metabolismo del paciente, O sea, para ver los focos de metabolismo. sí, 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 en ese aspecto sí, o sea, lo que ocurre en el PET es que podemos generar una imagen, o sea, se genera una imagen de los sitios de actividad metabólica, pero no sabemos, porque el PET no distingue lo que es cáncer de lo que no es cáncer. O sea, hay ocasiones en que la conclusión no es tan puntual como para saber si es cáncer o no. Entonces, lo que se establece es como un indicador. Digamos, se hace como una gráfica aquí y se evalúa la tasa de metabolismo con un indicador que se llama SV Max, que es, digamos, un estimado numérico que puede tener de captación de los niveles metabólicos y los tenemos marcados del 0 al 10. Lo que pasa es que el PET no tiene estas imágenes en colores. Es un estudio que realmente está como hecho en blanco y negro nada más, pero es al procesar las imágenes en una computadora y fusionar con una tomografía que se logran tener esas imágenes con colorcitos. Pero déjenme ver si tengo por aquí otro estudio de PET. Pues de Google. El PET como tal no lleva colores y nada más lleva indicadores de metabolismo. Entonces, las conclusiones se hacen pues ya por un médico nuclear, ¿no? Que nos dice, este metabolismo es anormal o es dentro de lo normal. O sea, y hay un margen, hay un rango que puede ser un metabolismo tipo inflamatorio que está incrementado, pero es tal vez fisiológico, ¿no? Entonces, bueno, esta va a ser una manera de reproducirlo en imágenes.
Hay estudios que son metabólicos, que son sobre todo para evaluación nutricional, ¿no? Entonces, pero son ya bioquímicos, o sea, son estudios a lo mejor en sangre o en orina que nos ayudan a hacer otras estimaciones, ¿no? Mira, el PET como tal sale así. No sé si ves mi pantalla, pero Sí. sale en blanco y negro. Entonces vemos aquí el cerebro que capta mucha glucosa, mucho radiofármaco. Vemos la vejiga que se llena por completo porque está eliminando el trazador y vías urinarias, ¿no? Y aquí lo que se quiere distinguir es sobre esta silueta como del riñón, un bulto que se ve aquí hipermetabólico. Ya al momento de juntar las imágenes, vemos que en la tomografía hay un tumor retroperitoneal aquí en el cuerpo del páncreas y vemos que tiene representación metabólica, ¿no? Al momento de hacer la fusión de imágenes, de fusionar lo que se ve en el PET con lo que se ve en la tomografía y ya se le hace una asignación en colorcitos, ¿no? Aquí vemos otro PET, donde vemos eh, lesiones ganglionares múltiples y lesiones hepáticas. Entonces, esta parte de la vejiga es normal, lo que no es normal es esto de acá. Entonces, sí podemos como darle una reproducción de imagen, podemos hacer estudios en los pacientes y facilitar el seguimiento para ver qué tipo de respuesta se está logrando antitumoral. Entonces, sí, la verdad es que es un estudio muy útil. Gracias, Ahora, doctor. el tener esa utilidad dista mucho de recomendarle a alguien no comas azúcar, ¿no? O sea, y eso es lo que quiero que se entienda con este principio, porque esa recomendación ya se ha hecho a nivel experimental y no ha dado resultados, ¿no? Ahora, sí hace mucho sentido. La verdad es que es una lógica, pues, coloquial, es muy común en la calle. Los pacientes te preguntan eso. Doctor, y ya no voy a comer azúcar porque eso alimenta el cáncer. Bueno, pues claro que tiene toda la lógica, ¿no? Pero al hacer una deprivación no logramos reducir el consumo de glucosa por el cáncer necesariamente. ¿Ok? Muy bien. El siguiente principio de sello es el de la evasión inmunológica. Para esta evasión inmune hay unos videos en YouTube que la verdad es que están buenos, son didácticos, y lo que ocurre es que la evasión inmune es una forma de engañar el reconocimiento inmunológico que tiene el sistema, digamos, propio de distinguir lo propio de lo extraño. Ustedes se acuerdan que hay unos complejos principales de histocompatibilidad, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tal vez el más trascendente es el tipo 2, el MHC2. Esto lo vieron en Inmuno, supongo, que es un epítope que tienen las células propias de las células ajenas, ¿no? Entonces, es una manera de marcar y que las células inmunes, sobre todo las células dendríticas, macrófago, natural killers, identifican células ajenas. Este es el mecanismo por el cual se desencadena una respuesta contra injertos o un mecanismo de rechazo de un trasplante, ¿no? Se identifica una célula como ajena y entonces el cuerpo monta una respuesta inmune contra esa célula ajena, que puede ser un injerto o puede ser un trasplante, y entonces nos defiende de él. Y este mismo mecanismo nos protege también contra infecciones de bacterias, de hongos, de virus, de parásitos, porque el cuerpo lleva una especie de control de calidad. Es como si tuviéramos un guardia de seguridad en un edificio y está revisando identificaciones de todo el personal que va entrando, ¿no? a trabajar. A lo mejor la gente va uniformada y va con su mismo gafet y entonces quien no lleva gafet no puede entrar, ¿no? Entonces, más o menos así funciona el sistema. Este es un control de calidad, obviamente es muy complejo, que depende de esto, de algunos marcadores de superficie. MHC tipo 2 es uno, pero hay más. Citocinas, que son solubles, son factores de estimulación e inhibición de respuesta celular. Ustedes se acuerdan que hay algunas citocinas que son eh,
proinflamatorias que desencadenan una respuesta inmune, como es interleucina 1, 2, 6, 8, y tenemos también citocinas inhibitorias, que son las que reducen la respuesta autoinmunológica, como puede ser estas, interleucina 10, factor transformante de crecimiento beta. Entonces hay un balance, ¿no?, de proinflamación y contrainflamación. Hay una sobreregulación de estas citocinas inmunes en algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Ya vieron inmunología, ¿verdad? Sí. Ya. Sí. Sí, doctor. Bueno, pues entonces esto está de más que se los recuerde, pero ¿se acuerdan que hay una modulación del sistema inmune? Y cuando hay enfermedades autoinmunes como son alergias o son lupus, artritis, son respuestas que se desencadenan porque se pierde ese reconocimiento de lo propio y de lo ajeno, y entonces el cuerpo reacciona, o sea, nuestro sistema inmune reacciona contra el mismo cuerpo, ¿no? Bueno, en el caso del cáncer existe una manera de evadir esa respuesta inmunológica a través de estos mecanismos: modificación de los marcadores de superficie, modificación en la producción de citocinas proinflamatorias y las que son, digamos, supresoras de la respuesta inmune, y también marcadores en el microambiente celular. Y lo que se logra con esto es que existe propagación de los tumores a través de producción de sus propios marcadores como si fueran células propias. O sea, hay que imaginarnos como que el tumor tiene una especie de receptor que es el MHC2, pero pues es como pirata, es como un receptor que es deficiente y que es como una credencial falsa, ¿no? Es un gafete que no es auténtico para poder entrar al edificio a trabajar, ¿no? Es como si ustedes, no sé, ya ven que les piden para ir a los hospitales su uniforme completo y su gafete de la universidad, ¿no? Pero suponiendo que alguien no lleva el gafete y se mete en el grupo de los que sí lo llevan, pues a veces el guardia de seguridad no va a darse cuenta, ¿no?, que hay alguien que no lleva su gafete. Pero porque hacen bulto, ¿no? Entonces, así pasan las células tumorales entre las propias y enseñan un gafete falso. Pero además producen receptores, como puede ser este, PDL1 y Fas ligando, que inhiben la respuesta inmunológica de otras células. Las células T, CD4 y CD8 tienen la capacidad de reconocimiento de antígenos, y en este caso la célula tumoral produce antígenos que bloquean la respuesta inmune. Que no es una respuesta inmune, vamos, que vaya a hacer que ya no haya la capacidad de tratar infecciones de bacterias, hongos, virus, parásitos, sino que solamente va a evitar el reconocimiento del cáncer. O sea, va a permitir que el cáncer crezca y desarrolle y después haga metástasis sin que se monte un reconocimiento como células extrañas, porque finalmente van perdiendo características y conforme van perdiendo madurez, se van haciendo pues más pobres, pero lo que generan es un fenómeno de tolerancia mediado por receptores y también mediado por citocinas que van a inhibir la respuesta inmunológica. Esto es muy trascendente porque explica por qué esta enfermedad desarrolla tanto. O sea, yo les explicaba que todos los días tenemos miles de replicaciones celulares, muchísimas mitosis que son susceptibles de errores y que tenemos un control de calidad. Uno de ellos es el inmunológico, para distinguir las células tumorales de las células normales, y que nuestro mismo sistema inmune, bueno, además de los otros candados de seguridad que tenemos en el ciclo celular y estas enzimas protectoras y estos controles de calidad del código genético, tenemos también esta protección inmunológica, esta que es mediada por marcadores inmunológicos, pero estos, PDL1, PDL2, PDL1 con su ligando PD1,
CD80, CD86 con CTLA4. Son receptores que ya tienen un conocimiento bien montado que pueden ser manipulables, ¿no? Y bueno, se han conocido, pues porque esto explica cómo la enfermedad se puede propagar, cómo nuestro cuerpo en algún momento determina que aunque haya cáncer, no hay problema. Y esto es inducido por el mismo cáncer. La célula tumoral modifica la expresión de esos receptores. Y esto sí tiene un punto de reversa, ¿no? Que este es el fenómeno que explica la capacidad de que exista la inmunoterapia. La inmunoterapia más primitiva era basada en citocinas proinflamatorias. Se utilizaban megadosis, se hacía una citocina sintética. Me parece que era inicialmente, era derivada así de humanos y después fue sintética, interleucina 2 a dosis altas. Y la interleucina 2 se medicaba en los pacientes para favorecer una respuesta proinflamatoria y que entonces existiera un reconocimiento de las células tumorales y las eliminaran. Entonces, este tipo de tratamiento fue muy exitoso en los 80s y 90s. Era muy peligroso porque los pacientes tenían un fenómeno de respuesta inflamatoria brutal, ¿no? Y se chocaban y tenían una especie de anafilaxia y se podían morir, ¿no? Entonces, aplicar este tratamiento requería la disponibilidad de una terapia intensiva. Pero los pacientes tenían una respuesta contra el cáncer y después se volvían inmunes al cáncer. Entonces, o sea, este principio dio después origen a la fabricación de otras citocinas proinflamatorias como el interferón, que muchos años también fue un tratamiento para la hepatitis, pero también se utilizó en cáncer. Cáncer que era resistente a quimioterapia, como el melanoma, el cáncer de riñón, utilizaba interferón gamma, que era como subcutáneo, se aplicaban dosis 3 veces a la semana, 1 vez a la semana, y con eso se modulaba la respuesta inmunológica. Ahora, el tener citocinas proinflamatorias, lo único que hace es intervenir en esta parte sobre la regulación que es mediada por citocinas, pero veíamos que había otras que es mediadas por expresión de marcadores de superficie y en esa pues no había una influencia, hasta que se inventaron unos anticuerpos que son moduladores de CTLA4 o de PD1 y que son pues las inmunoterapias actuales que tendrán a lo mejor unos 5 o 6 años a la venta, que han estado utilizándose para tratamientos para el cáncer, ¿no? Con resultados extraordinarios en algunas ocasiones y en otros tipos de tumores pues no han tenido un efecto. Por ejemplo, pembrolizumab, atezolizumab, ipilimumab, nivolumab son medicamentos que están comercialmente disponibles para tratamientos de cáncer, pero no funcionan en todos los tipos de cáncer. Entonces, ¿dónde está el truco? Pues resulta que cada cáncer es distinto y cada cáncer tiene una capacidad diferente de expresión de estos marcadores. Estos son los que presentan las células presentadoras de antígenos, estas son las que pueden ser los linfocitos T. Algunos tumores tienen producción de estos receptores. Entonces, bueno, esto, pues digo, es importante entenderlo porque facilita el saber que hay tratamientos dirigidos a esta modulación de la respuesta inmunológica. También hay mucha campaña que desvirtúa todo este conocimiento, ¿no? Hay muchos suplementos que se venden en la calle y en farmacias que dicen que los pacientes reconstruyen su sistema inmune si consumen un producto, ¿no? O si compran unos polvos, o si toman unas cápsulas. Entonces, bueno, se le da siempre un tinte comercial, ¿no? Lamentablemente, así como hay mucha información, hay desinformación. Y bueno, se basan en estos principios, ¿no? Pero ya lo que hacen es elaborar un producto que se vende a los pacientes para consumo. Eso no está bien, ¿no? Pero bueno, no sé si está quedando claro este principio de evasión inmune. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor.
Fíjense que hay un caso publicado de linfoma. No me acuerdo si fue hace como una semana o 2 semanas. Pero esto es muy interesante porque resulta que en Estados Unidos hubo un paciente que se enfermó de linfoma, una variedad de linfoma, que es el linfoma de Hodgkin, tipo clásico, que tenía pues, extensión a mediastino y a varios ganglios, y ya iba a empezar su tratamiento y se enfermó de coronavirus. Y después de que se enfermó de coronavirus, pues bueno, estuvo más o menos grave y después salió de alta del hospital y se descansó en su casa y después regresó a la consulta para hacer sus evaluaciones y resulta que le repiten los estudios y ya no encontraron linfoma. Entonces, esto lo acaban de publicar hace poquitito, pero explica cómo esta tormenta de citocinas que ocasiona la enfermedad, pues a lo mejor desencadenó algunos sitios de activación en esta respuesta inmunológica que es antitumoral y probablemente revertió el proceso de cáncer, ¿no? No sabemos hasta qué extensión, pero pues es parte de este fundamento, ¿no? De todo este rollo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, No. No, doctor, gracias. Bueno, todo bien, doctor. entonces vamos a ver otro sello, que es este, invasión tisular y metástasis. En principio, esto no es un fenómeno que ocurra en las fases tempranas de la enfermedad, es un proceso elaborado que implica muchos pasos para que se logre invasión a la membrana basal. Ustedes se acuerdan que existe definición de cáncer que es in situ, que es el que no logra invadir su membrana basal. Y no es hasta que rebasa esta primera capa que entonces estas células adquieren esta capacidad de crecer más allá de esa capa de membrana basal y de invadir entonces hacia el estroma con mayor facilidad. Este es un proceso que les digo yo que es un proceso complejo porque no depende solamente del tamaño del tumor o del peso que pueda tener el tumor, sino de la expresión de proteínas que finalmente son proteínas de adhesión y de, como estas, caderina, laminina, ¿cómo se llama esta otra? El ECAM, BECAM, y también algunas enzimas, como pueden ser colagenasas, que degraden esa matriz para que pueda existir una penetración. O sea, esta membrana basal es firme, tienen, digamos, incluso cargas eléctricas, estas proteínas, que hacen que puedan ser impenetrables. Y no es hasta que el mismo tumor, imagínense que el tumor está en reproducción y se está muriendo siempre sobre la membrana basal sin rebasarla. Y llega un momento en que en su código genético genera una mutación que después expresa proteínas de adhesión o de aflojamiento y que después exista esta sobreexpresión de moléculas de adhesión. A partir de esas mutaciones, entonces hay generaciones de células que ya pueden penetrar la membrana basal y ya pueden meterse. Entonces, esta ruptura implica esto, ¿no? La generación de proteínas nuevas que no estaban ahí a partir de células tumorales como colagenasa tipo 4, activador de plasminógeno tisular, y eso va a lograr que las células puedan invadir la membrana basal. Ese es un fenómeno que se logra después de varias generaciones de tumores. Ahora, para que esto pueda llegar a dar una metástasis, también ese es otro proceso que igual es muy complejo, que no ocurre tampoco en una primera generación, porque entonces tienen que rebasar otra membrana, otra pared, que es la del endotelio vascular. Ustedes se acuerdan que el endotelio tiene unos agujeros, unas fenestraciones que también tienen polaridad eléctrica y que facilitan el rodamiento de los leucocitos para que puedan meterse a un tejido, y eso le llamamos inflamación, ¿no? A esa migración, a
a ese orquestamiento entre sustancias para que estos leucocitos hagan eso y se metan a donde tienen que ir y después se destruyan. Bueno, el cáncer lo hace al revés, o sea, tiene que ir, digamos, pues a contraflujo, eso es como río arriba, eh, para poder meterse en estas fenestraciones y después desprenderse y flotar y viajar en la sangre. Entonces, muchas veces ocurre que este fenómeno logra una respuesta inmune que se detecta en la sangre y estas células tumorales se degradan y se mueren. Y como no tienen un sustrato, no tienen un estroma que los sostenga, no reciben alimento y se destruyen y se mueren. Entonces, no es hasta varias generaciones después de estarlo intentando que pueden lograr esta nueva expresión de moléculas de adhesión y entonces generar este fenómeno parecido al de los leucocitos, de rodamiento y de penetración hacia otro estroma. Y la otra es que también generan un microambiente, o sea, producen citocinas y producen sustancias que hacen que también el microambiente que está ahí recibiendo ahora los tumores deje un espacio y le provea sustratos y le dé vasos sanguíneos para alimentarse como tejido. Entonces, esto implica pues todos estos pasos, ¿no? Que es la expansión clonal, una subclona que genera metástasis, moléculas de adhesión, intravasación, después extravasación, las moléculas de adhesión y el depósito metastásico que se implanta en varios tejidos y no en todos florece. O sea, esto es como hacer una colonia, una colonia, exactamente, como si mandáramos exploradores a distintos puntos o si hubiera misiones espaciales y quisiéramos dominar varios planetas y muchas veces eso va a fracasar, ¿no? Hasta que finalmente no lo hace. Y existe un tropismo para las metástasis. O sea, esta es una explicación molecular a que existan metástasis en unos órganos y en otros no. O sea, seguramente ustedes hayan escuchado que pacientes con cáncer de próstata desarrollan metástasis óseas y con otros tipos de cáncer, pues metástasis en otros sitios. Y hay algunas enfermedades que tienen metástasis cerebrales y otras no. Y este tropismo consiste en expresión de estas moléculas de adhesión y de la generación de citocinas que van a facilitar el generar un microambiente. Entonces, uno de los sitios más comunes de metástasis en cáncer en general son los pulmones. Pero estos pulmones tienen algo en su matriz extracelular que puede favorecer el que se reciban estos implantes, ¿no? Pero es diferente esto a diferencia de la superficie peritoneal que puede recibir otro tipo de implantes de otros tumores. Y esto es por esa interacción que hay entre moléculas, entre receptores y expresión de células inmunes. Ahora, muchas veces cuando ocurren las primeras metástasis, serán eliminadas por el sistema inmunológico hasta que se genere entonces un fenómeno de tolerancia y esta misma expresión que les daba antes de la evasión inmune, después va a hacer que esas metástasis desarrollen. Ahora, otro sello que tiene mucho que ver con Doctor, estos anteriores, ¿sí? nada más quería preguntar, esas células que están como flotando y demás, se comentó, ¿son lo mismo Ajá. que los anoikis o algo así? Un nombre ¿Los qué? medio raro. Anoikis. No conozco el término. A ver, ¿cómo dices? ¿Anoikis? Anoikis con K, así como suena, anoikis. Vamos a ver, a lo mejor es lo mismo. Vamos a ver qué dice Wikipedia. Anoikis. Sí, mira, sí tiene que ver y no tiene que ver, ¿no? Como viene aquí esta definición, anoikis es el fenómeno por el cual las células se mueren cuando se desprenden de su membrana extracelular que las rodea. Entonces, en teoría, las metástasis deberían presentar esto y no sembrarse en otro tejido, porque el hecho de que se desprendan, que hagan esto de aquí,
las dejaría vulnerables y las dejaría sin sustrato y se mueren, ¿no? Aquí el detalle es que eso no ocurre, pues porque existen estas expresiones de proteínas. Entonces sí tiene que ver con lo que comentas, aunque más bien eso es lo que ocurre hasta que deja de ocurrir, ¿no? Por eso les decía que lo de las metástasis no ocurre generalmente en un solo intento. O sea, a veces se habla de esto. Bueno, antes de pasar a esta parte, quiero definir esto, lo del microambiente e inflamación. O sea, son fenómenos que tienen que ver. El de la generación de invasión tisular y metástasis y la evasión inmunológica con este otro sello, que es el de microambiente e inflamación. Este quiere decir que donde está creciendo un tumor, existen citocinas que no produce ya el tumor, que las produce el mismo estroma. La matriz extracelular produce algunos factores de crecimiento, como pueden ser el HIF. HIF-1 alfa es el factor de crecimiento inducido por hipoxia. Este es un factor que favorece el crecimiento celular como una manera de reparar un tejido que sufrió isquemia y que está hipóxico y que entonces ahora lo que quiere es volver a rellenar el defecto. En el caso del cáncer, cuando está invadiendo tejidos, puede lograr que el estroma, o sea, no es el cáncer, sino es el estroma, pero es por culpa del cáncer, como que el cáncer les manda una señal y el estroma responde alimentando el cáncer. Es como si fuera como un buen samaritano, ¿no? O sea, es como alguien que está pidiendo posada y toca la puerta y es recibido y le dicen, no te conozco, pero a lo mejor tienes buenas intenciones, quédate en mi casa y vas a comer de lo que hay aquí. Y ya después el cáncer se queda ahí para siempre, ¿no? Y ya empieza a poner a trabajar a todos. O sea, es una especie de invasión y es una forma como de parasitosis, pero implica una compleja señalización que hace que entonces el cáncer se quede ahí donde no pertenece y empiece a consumir. Pero además es estimulado por quien lo recibió. Y esta estimulación consiste, miren, en formación de prostaglandinas. Tenemos prostaglandina E2, que ustedes se acuerdan que tiene actividad antiinflamatoria. Y esta actividad antiinflamatoria lo que hace es justamente reducir la posibilidad de una respuesta inmune contra el cáncer, ¿no? Esa es una. Y la otra es producir citocinas que puedan actuar como factores de señalización celular y que puedan favorecer el crecimiento celular. Y la otra es disminución de proteínas que pueden ser estos guardianes del genoma y genera más inestabilidad genética y eso favorece el crecimiento tumoral. Entonces se va juntando inestabilidad genética, inestabilidad pues a puntos más pequeñas y empieza a haber diversificación genética. Este cáncer llega a invadir y llega a quedarse. Y el mismo microambiente, que en vez de detenerlo, lo solapa, ¿no? Lo respalda, le da de comer y lo estimula y lo masajea y lo pone fuerte para que siga creciendo. Entonces, requiere comunicación entre células. ¿Se acuerdan que hay esta comunicación que es parácrina y hay comunicación endocrina, ¿no? Que es como local y a distancia? Pues ocurren estos dos fenómenos, tanto local como a distancia, para que existan estas citocinas que son mediadoras de apoptosis y queden bloqueadas y entonces sea una comunicación entre célula tumoral y célula estromal y la célula estromal habla también con las células inflamatorias y las inhibe. Entonces el estroma, a veces por culpa de producción de citocinas del tumor, producen otras citocinas como pueden ser estas que son contrarreguladoras de la respuesta inmune y entonces ya no es atacado el cáncer. O sea, estas células le hacen el paro. Está muy feo, ¿no? O sea, no sé, yo creo que lo explico, me sorprende que, o sea, digo, esto que se los pongo aquí
es para que lo conozcan y lo entiendan así como se los estoy platicando. O sea, jamás les pondría así como un examen, llena los espacios y dime en cuáles puntos hay interleucina 10, ¿no? O sea, de ninguna manera. O sea, todo esto que les pongo esquemático es justamente para que se entiendan estas relaciones y estos fenómenos, pero realmente lo que se puede preguntar aquí es algo muy sencillo, son cosas así que son fundamentales, que deben de ser prácticas, ¿no? Pero lo que voy es eso, que es un proceso muy complejo y que ha tomado muchos estudios. O sea, vean, el año de publicación de esto es el año 2006, 2009, es realmente algo más o menos reciente. O sea, no son conocimientos que tenemos desde los años 50, ¿no? Entonces, pues bueno, esto le agrega complejidad a la situación y le agrega gravedad porque vemos cómo el cáncer se carga de quedarse y de vivir y de sobrevivir y de reproducirse y de expandirse. O sea, es un ser vivo que lo que hace es lograr esa adaptación, ese fenómeno. Ahora, vuelvo a este esquema, que es el que les quería explicar a continuación, porque las metástasis entonces tienen muchos orígenes y uno de los orígenes es ese, el que haya un intento, una primera oleada, donde existen tumores que van creciendo en el estroma y que existe este reclutamiento de las células estromales para que entonces el estroma trabaje para el cáncer, ¿no? Entonces generan un nido y generan un microambiente y después ahí se generan vasos sanguíneos que van a alimentar al tumor, que son vasos sanguíneos de neoformación. Y entonces va a haber estas interacciones heterotípicas que van a facilitar el alimentar al tumor y después ese tumor va a crecer, va a expandirse, va a ser una roncha o va a ser bulto y después va a hacer una siguiente diseminación. Entonces el estroma, que es como el primer nido, después se va a volver fuerte y después va a tener mayor invasión ese tumor y entonces va a tener un segundo intento de metástasis, ¿no? Cuando ocurre este segundo intento, puede ser que se clave entonces en un siguiente estroma y que genere entonces un estímulo para que ese estroma otra vez tenga ese nicho, este nido, donde va a haber otra vez crecimiento y va a generar sus nuevas adaptaciones. Hasta que entonces genere una nueva capacidad de hacer una segunda o una tercera o una cuarta oleada de metástasis. Y esto es un fenómeno que va facilitando la invasión de vez en vez. Entonces, de alguna manera es ir pasando de un sitio a otro hasta que se logra una diseminación sostenida del cáncer y entonces ya es cuando vemos enfermedad que puede estar metastásica en varios tejidos a la vez, ¿no? Que puede estar en ganglios, que puede estar en hueso, pulmones, hígado, cerebro, tejidos blandos. Entonces eso es justamente un producto de muchas generaciones celulares que fracasaron en esos intentos hasta que se logró. Pero este logro se obtiene por estos sellos que son como intrínsecos, que es el de evasión inmune y el otro el de capacidad de invasión y metástasis y los cambios que hay en microambiente y estroma. ¿Hasta aquí alguna duda? No, gracias, Muchas doctor. gracias. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo o no? Supongo que esto ya lo habían visto más o menos, por lo menos así como medio por encima, tal vez. Entonces, como les repetía, lo que quiero que sepan es lo básico, que entiendan de qué estoy hablando. Eso para mí es suficiente. O sea, si les digo, explícame un sello y que sean capaces de explicarlo, con eso yo creo que queda, pues, satisfecho este tema, ¿no? No tienen que saberse los pormenores, ni las citocinas, ni los órdenes, porque como les decía, no es un proceso ordenado, pueden tener diferente orden en cada tipo de tumor, pero con que se entienda yo creo que es suficiente. Entonces, no les voy a poner así como en un examen, enumérame los 10 sellos del cáncer de Hanahan. En el año 2000, ¿qué diferencia hay con los de la siguiente actualización? Cosas así, o sea, eso es intrascendente. O sea, nada más que entiendan por qué hay cáncer y cómo se propaga, ¿no? Entonces, bueno,
Otro punto del sello de cáncer es la angiogénesis. Este es interesante, que consiste en que el tumor genera tejido vascular, genera vasos sanguíneos de neoformación que lo alimenten. Esto es en su proceso de crecimiento. O sea, necesita no solamente una matriz extracelular, sino necesita un sustrato que lo alimente, que venga sangre de abajo y genere arteriolas y vénulas que liberen pues sustratos energéticos, proteínas y también glucosa y oxígeno para que este tumor crezca. ¿Cuál es el principio de crecimiento de la angiogénesis? La angiogénesis es un fenómeno normal. La angiogénesis ocurre pues porque en nuestro mismo proceso de crecimiento, de que eres un bebé y que después te vuelves un niño y luego ya un adulto, implica crecimiento. Y también la formación de cicatrices generan angiogénesis, pues justamente para nutrir un tejido de granulación y después generar una cicatriz. Y estos que vienen aquí en la tabla son la lista de factores de crecimiento endotelial y algunos factores que son inhibidores de crecimiento endotelial. Y cuando tenemos cicatriz, lo que existe es un balance entre estos factores de crecimiento endotelial contra los factores que son inhibidores, y entonces existe un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a lograr el cáncer? Pues va a generar un predominio de los factores estimulantes y una disminución de los factores inhibitorios. ¿Cómo lo hace? Bueno, uno de los principios es crecimiento tumoral. Hagan de cuenta que está un tumor que se está expandiendo y está generando muchas células y ya tiene un estroma que lo alimenta, y entonces los vasos sanguíneos que están por aquí, de color aquí, los vasos sanguíneos que lo alimentan quizá ya no están llegando como a este pedacito de acá arriba, ¿no? Y entonces esta parte del tumor se muere, y cuando se muere libera algunos factores que son hacia la sangre, que son marcadores de hipoxia, ¿no? Puede ser cambios en el pH, ácidos y también estos factores estimulantes de crecimiento. Ahora, la hipoxia es un potente factor estimulante de la angiogénesis y es un mecanismo de compensación cuando se recibe daño tisular. Un paciente que tiene un infarto al corazón y que pierde una función, una parte de ese riego sanguíneo cardíaco, tiene un mecanismo de compensación. Generalmente es crónicamente adaptado, sobre todo cuando hay enfermedad microvascular que es crónica, como la que ocurre en la diabetes, la hipertensión, la aterosclerosis. Se generan vasos de neoformación. El corazón genera vasos nuevos que suplen los sitios que están mal irrigados para poder seguir proviendo oxígeno. Y este crecimiento se logra por esa hipoxia. Entonces, la hipoxia es un estimulante de crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Y este también es un principio que ocurre en otras enfermedades como la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es un fenómeno mediado por hipoxia, entre muchos otros factores, pero que es una enfermedad muy compleja. Pero uno de ellos es la hipoxia. Imaginemos que tenemos a alguien que es diabético de larga evolución y que tiene hipertensión, y que tiene dislipidemia y tiene aterosclerosis y tiene 30 años así. Va a generar la enfermedad microvascular. La enfermedad microvascular consiste en zonas hipóxicas. La retina, ustedes se acuerdan que es un tejido que tiene varias capas. Las capas de bastones y conos, que es la parte nerviosa, está en el fondo. Y la parte que le sigue, que queda un poquito arriba, es pues una maraña de vasos sanguíneos que nutren el fondo del ojo. Esos vasos sanguíneos, si los exploramos con un oftalmoscopio, podríamos encontrar algunos daños, algunas zonas de infartos pequeños, y entonces cuando se pierde, digamos, irrigación hacia ese tejido, se generan nuevos vasos sanguíneos que suplen a los que se quedaban dañados. El problema de la retinopatía diabética es que esta hipoxia, como es un daño microvascular
sostenido, esta hipoxia es muy intensa y hay liberación de estas sustancias como el VEGF, que es factor de crecimiento vascular endotelial, que causa todo esto, incremento de permeabilidad vascular, fibrina y angiogénesis. Y esa angiogénesis lo que hace es generar de repente demasiados vasos sanguíneos, tantos que generan una capa densa adelante de los bastones y los conos, y entonces se genera una capa de vasos sanguíneos que ya no permiten la visibilidad. Por eso los pacientes que tienen retinopatía diabética van perdiendo la vista, porque están generando una capa que debería de alimentar pues esa retina, que es insuficiente, pero genera un estímulo, digamos, excesivo y generan más vasos sanguíneos de los que se requieren, y entonces van perdiendo la vista porque van tapando a los bastones y los conos. Entonces no se pierden como tal bastones y conos. Los bastones y conos siguen estando ahí, pero se le agregó una capa que es de vasos sanguíneos que ya no los deja ver. O sea, es como si pusiéramos una cortina en una ventana y ya no tengamos vista. Esto mismo puede ocurrir también en los niños recién nacidos que tienen hipoxia al nacimiento. El oxígeno, que es un apoyo para que estos niños puedan sobrevivir en la prematurez, tiene que ser limitado en dosis, porque si hacemos un retiro abrupto de ese oxígeno o teníamos una concentración muy alta de oxígeno y se les retira, estos bebitos que son neonatos de las terapias intensivas neonatales pueden tener ceguera en su recuperación por una retinopatía proliferativa. ¿Por qué? Porque tuvieron hipoxia y se les da mucho oxígeno y el paciente se acostumbra a niveles altos de oxígeno. Y cuando les quitamos el oxígeno, generan otra vez hipoxia. Y esa hipoxia genera vasos sanguíneos. Ok, entonces, la angiogénesis, en el caso del cáncer, promueve crecimiento tumoral. O sea, a veces algunos factores estimulantes, como puede ser este de aquí, el de mediado por plaquetas, y las citocinas inflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 8, angiogenina, actúan también como factores de crecimiento tumoral. Entonces, la hipoxia, que genera el mismo tumor, un tumor que está creciendo así y que va perdiendo vasos sanguíneos aquí y que genera una capa de tejido tumoral hipóxico que se muere, esa hipoxia va a generar un estímulo en el estroma que va a promover formación de nuevos vasos sanguíneos y que entonces ese tejido no sea hipóxico. ¿Pero qué creen que ocurre? Bueno, lo que pasa después de eso es que el tumor crece y otra vez va a generar una capa de tejido hipóxico porque ese vaso sanguíneo ya no va a alcanzar otra vez. Y entonces este es un círculo vicioso que genera hipoxia, crecimiento, más hipoxia y más crecimiento y nuevos vasos sanguíneos. ¿Ok? Doctor, ¿Sí? ¿esta angiogénesis ocurre a una velocidad normal como del cuerpo o también hay una tasa de velocidad elevada, así como en el metabolismo? Es una buena pregunta, es una tasa elevada. Miren, esto supongo que, bueno, ahorita paso a eso, pero sí es una tasa más elevada y hace que sean entonces tejidos, de esta angiogénesis es a lo mejor un poquito deficiente porque es como hecha un poco al aventón. Ahora, los mediadores de la angiogénesis son distintos. Estos son factores que son, digamos, líquidos o son citocinas, son estimulantes que están digamos, como sustancias, como sustratos, y también está mediada por receptores. Estos receptores tienen papel en las vías de señalización celular y de crecimiento celular también. Entonces, no solamente estamos favoreciendo el crecimiento de vasos sanguíneos, sino también estamos favoreciendo el crecimiento de las células como organismo y que pueden facilitar la proliferación celular, porque son vías que pueden estimularse como vías comunes, ¿no? Entonces, la angiogénesis tiene varios componentes. No solamente es hipoxia y generación de vasos sanguíneos, sino interacciones entre células inflamatorias, fibroblastos, células madres y también
linfocitos y hemangiocitos. Entonces interactúa el tumor, interactúa el estroma, interactúan las células de la sangre para favorecer este ambiente. Ahora, cuando se generan vasos sanguíneos nuevos, o sea, este es un vaso sanguíneo normal, ¿no? Que sería el ejemplo de A, como vemos esta arquitectura muy ordenada, muy parejo, muy bonito, pues esto definitivamente es un esquema, ¿no? Pero cuando tenemos angiogénesis, el estímulo es un estímulo muy abrupto, es muy intenso y genera una angiogénesis rápida. Y entonces las células de endotelio ya no tienen la capacidad de acomodarse así bonito y lo hacen así como un poquito al aventón. Imagínense una señora que le encargamos hacer tortillas, ¿no? Y le decimos, ¿sabe qué? Hágame 10 tortillas. Pues te las va a hacer así súper redonditas, del mismo tamaño, parejitas. Pero si yo le digo, en el mismo tiempo, hágame 200, pues la señora se va a apurar así cañón y te va a hacer unas que quedan chuecas o quedan larguitas, quedan más gorditas, quedan aberrantes. Entonces, existe este fenómeno que es de tejido angiogénico normalizado, que como ven no es igual que el que estaba arriba, o sea, ya pierde la arquitectura. Y esta pérdida de la arquitectura que creen que genera más hipoxia, ¿no? Porque va a haber zonas de intercambio de gases que son deficientes y entonces va a haber fuga de proteínas, va a haber inflamación y va a haber edema y va a haber más hipoxia. Y la hipoxia va a generar más estímulo para más vasos sanguíneos. Entonces, esto es un círculo vicioso que genera vasos aberrantes, vasos hipóxicos, respuesta inflamatoria, crecimiento tumoral, porque esta respuesta inflamatoria lo que va a hacer es estimular al cáncer a crecer y después estos vasos que son alterados, rodeados de pericitos y vuelve esto como a circular. Terrible, ¿no? Gracias, doctor. Uh-huh. Listo, doctores, pues aquí le vamos a dejar para clase del día de hoy. Lo que vamos a ver en la siguiente es, pues bueno, pues yo creo que un repaso así sencillo. Por favor, lean el artículo y lean los capítulos que les dije del libro. Y vamos a ver lo de los factores de herencia, carcinógenos, así en general, que serían los factores de riesgo para el cáncer. Y vamos a ver la parte de ciclo celular y después vamos a ver lo de nomenclatura. Entonces, lo de nomenclatura viene en los libros, en un capítulo así específico, pero viene lo de los prefijos y sufijos para entender los nombres de los tumores. Entonces, eso quiero que lo lean, porque eso es lo que vamos a ver en las siguientes 2 clases. Esta presentación se las voy a subir hasta que ya vaya a hacer el examen, para que mientras ahorita lean los contenidos en los textos, por favor. Entonces, por favor, lean los temas. Si pueden leer el de sellos de cáncer, está muy bien. Y si no, entonces de los libros busquen